parte de la PEA. Ministra, y en otros temas, ya hablando específicamente de este proyecto de la ley del servicio civil, ¿por qué si es que se pinta como una de las grandes reformas, incluso hasta de los últimos 20 años, ¿no?, dentro de la administración pública? ¿Por qué es que continúa originando tantas resistencias por partes muy importantes, medulares del sector sindical, de los trabajadores? Creo que hay mucho temor. Sí. Creo que hay mucho temor, porque al momento de que hablan de esa reforma del Estado que es tan importante, si bien es cierto, mi sector básicamente no tiene competencia en lo que es en materia del sector público, porque nosotros regulamos todo lo que es el tema de la actividad privada. Yo creo que esta norma es medular. Yo, por ejemplo, en el Ministerio coexisten 3 regímenes. Claro. 276, 728 y CAS. Y eso no genera el mejor clima laboral para poder, un entorno laboral básico para poder trabajar. Pero yo lo que creo es que hay un temor porque se piensa en la reforma que se intentó hacer en el año 90 de repente, ¿no? Donde hubo despidos, donde ese es el esquema que ha quedado dentro del sector sindical, ¿no? O sea, reforma, evaluación, despidos. Y la idea no es esta, no, el contexto es totalmente diferente, no estamos hablando de una etapa de crisis. Y yo creo que esta es una reforma sumamente positiva e importante porque va a permitir, primero, el tema de la meritocracia, el tema de que el 276 tenga las posibilidades de incrementos y de mejora en los beneficios que tiene. Ese es el régimen que mayormente sería beneficiado. El 80%, básicamente ellos y los CAS, ¿no es cierto? Que son básicamente el 80%. Tenemos un 42% de personal en CAS que tiene derechos recortados. A través de esta norma, de este ingreso a la carrera pública del servicio civil, tendrían una equiparidad de derechos, o sea, tendrían CTS, que es un sueldo por año, sus gratificaciones, a mitad de año, ¿no? O sea, porque ahora tienen solamente aguinaldos, entonces tendrían gratificaciones, pero lo más importante, el acceso a una carrera con estabilidad, ¿no? O sea, ahorita están sujetos a determinados contratos. Y en ese punto, ministra, yo quisiera trasladarle algunas iniciativas. Usted que está de cerca también con el sector privado, bueno, hay muchas voces dentro del sector privado, los gremios industriales, que dicen que no, esto es una especie de retroceso porque se está tratando de darle una especie de estabilidad laboral a un Estado que es burocrático, se van a enquistar más en sus puestos, van a ser menos eficientes. ¿Ese es un riesgo que se corre con esta reforma? No, yo creo que al contrario. ¿Qué es lo que se busca? En realidad está pensada esta reforma justamente en buscar una mejora en el servicio al ciudadano, y para ello debemos contar justamente con personal altamente capacitado, y a eso apunta el tema de la que haya una evaluación constante. Entonces, aquel trabajador que tenga 2 evaluaciones deficientes, eso quiere decir que no es una persona que esté en capacidad para brindar un servicio de alto impacto, que es el que requiere el ciudadano, no estará dentro del Estado, ¿no? O sea, lo que se quiere es realmente que esta norma beneficie a los 30 millones de ciudadanos que existen en el país, que tengamos un servicio desde el Estado eficiente, similar al de la actividad privada, ¿no? Pero obviamente que goce de todos los derechos y beneficios laborales que podríamos decir que se formalizaría la empleabilidad del Estado. A final de cuentas, o sea, se está sincerando es un reordenamiento del Estado que es importantísimo, ¿no? Y hay un sinceramiento, como ustedes mismos dicen, un sinceramiento, porque ¿por qué tener 3 regímenes diferentes dentro del Estado? O sea, debemos tener una sola carrera. Por eso esta norma está sustituyendo el 276, que es la carrera dentro del Estado. O sea, es un reordenamiento basado y enmarcado en la meritocracia, que es lo que ocurre incluso en las instituciones privadas, en las empresas privadas, cuando al momento de contratar a un trabajador, ¿no?, es sometido a evaluación, ¿no?, y se supone que solo los mejores quedan, y eso garantiza que se dé un buen servicio, ¿no? Adicionalmente, el tema de las evaluaciones también está consagrado en el 276. El tema es que nunca se ha producido, nunca se ha realizado. El tema o sea, no es que haya un mayor cambio, un cambio diferente. La idea es que
está desarrollado en forma más técnica, es más objetiva y más transparente la forma de efectuarse esas evaluaciones, con posibilidad de que el trabajador conozca cuáles son los factores que van a ser evaluados, cuáles los factores de las funciones que van a ser evaluados, y tendrá también la posibilidad de, si no está de acuerdo con esta evaluación, en hacer el reclamo correspondiente y presentar su reconsideración ante un comité respectivo. Claro, ahora este proyecto cuenta también con la anuencia ya del mismo Ejecutivo, ¿no? En el tema de la presidencia del Consejo de Ministros, la presidencia de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas, que al final, ¿no?, era por ahí donde surgían algunas suspicacias en el tema de que si es que de repente iba a haber o no el presupuesto para llevarse a cabo y para poder cubrir con toda la plaza de los trabajadores que aspiran, bueno, pues a lo importante es eso, ¿no? Lo importante es que hay una voluntad de tener finalmente una carrera en el servicio civil que apunte a tener trabajadores, primero, calificados, capacitados, y que adicionalmente respondan a un servicio eficiente a la ciudadanía, ¿no? Nosotros, bueno, al menos en el Perú, bueno, yo tengo un término que no lo voy a decir al aire porque es bastante fuerte, respecto de qué hace un peruano respecto de otro, en el sentido de que somos muy críticos cuando se tiene que valorar. Por ejemplo, a los congresistas se les critica por el monto que ganan, se critica a los servidores públicos o a los que trabajan detrás de una ventanilla. El sector agricultura es uno de los sectores más golpeados, con sueldos paupérrimos. Ingenieros que tienen 15 años, 20 años de experiencia ganan entre 800 soles, 1.200 soles y hacen labor en el interior del país. Es decir, se dice que quien trabaja en el Estado es una persona que está totalmente convencido a sacrificar su calidad de vida, inclusive por esta calidad de empleabilidad. ¿Eso se va a revertir? En otros países es un honor trabajar en el Estado, están bien pagados, tienen espacios para hacer capacitación. ¿Eso es lo que se busca? Apuntamos a eso, apuntamos a que hayan escalas salariales definidas en función a los puestos y determinadas a las funciones que van a, con responsabilidad, que van a efectuarse en toda esta familia de puestos que sean establecidos. Y tengo entendido, yo no he participado en esa etapa, pero tengo entendido que este proyecto ha contado con el valioso aporte de expertos internacionales y nacionales que han elaborado durante un año este proyecto bajo la Secretaría Técnica de Servir, que es el experto y es el que ha conducido y liderado este proceso, que es Ahora, hay brechas dentro del servicio público, de los que trabajan en sectores, podríamos decir, bastante o poco reconocidos. Le mencionaba el sector agricultura, por poner un ejemplo, en educación también, versus otros sectores como por ejemplo los que trabajan dentro del sector economía, que son los que tienen los mejores sueldos. ¿Esto va a permitir estandarizar, crear una escala remunerativa a nivel de todo el Estado, o siempre se van a mantener esas diferencias? Eso es lo que se pretende, ¿no? Que haya una uniformidad a nivel de todo el Estado, ¿no? Donde se reconozca, o sea, el haber o la remuneración de acuerdo con las funciones de los puestos que se van a diseñar en la estructura que corresponda, ¿no? Entonces, pero que haya una uniformidad. Eso es a lo que apunta esa reforma tan importante en el Estado. Ahora, ministro, suponemos también que bueno, todo es perfectible y conforme se esté dando el reglamento van a escuchar pues las voces obviamente autorizadas en relación a este tema y van a poder llegar, ¿no?, a la constitución de un reglamento que pues busque y que imprima ese real espíritu de lo que se busca con esta norma, ¿no? La meritocracia. Hay una propuesta del Ejecutivo que ha venido siendo alimentada por propuestas de los diferentes sectores, incluso de la misma OIT. En consecuencia, yo creo que lo que hay que hacer es debatir y finalmente buscar que se apruebe esa norma con el consenso respectivo, porque es beneficiosa para el país. Su sector no tiene competencia, como usted lo señalaba, porque es servir, pero de alguna manera van a acompañar, me imagino, los esfuerzos. Definitivamente, porque consideramos que es una norma positiva, ¿no?, y que va a permitir que un trabajador 276 tenga la posibilidad de tener una gratificación, en principio un incremento de sueldo, ¿no?, que no se establecía. Claro, el incremento de sueldo a través de la meritocracia, ¿no?, que eso es a lo que apunta
apunta esa posibilidades norma, de ascender en su carrera. Otra de las críticas que ha surgido a esto, bueno, y es entendible también, que dicen que la aplicación de esa norma está proyectada en un horizonte de 7 años. Así es. Y que existe el temor de que si hay un cambio, bueno, se da en el 2016 un cambio de gobierno, entre un nuevo gobierno y reestructure esta reestructuración que se quiere hacer y se corre el riesgo de que no se aplique en su totalidad esta norma. Por lo tanto, algunos sugieren que debería cortarse el plazo y que al 2016 debería estar en su plena aplicación. ¿Es eso válido? ¿Es posible en el país? Lo que sucede es que en otros países, por ejemplo, Argentina ha durado su implementación 22 años, en Brasil más o menos 16, en Chile más o menos 10. Esto no se puede hacer de la noche a la mañana y en plazos muy cortos porque implica igualmente que tú tengas que tener el presupuesto necesario para que haya un equilibrio en el presupuesto. Entonces, la idea es que tengamos una norma de consenso, pero adicionalmente que esté habilitada con el tema presupuestario respectivo. Ministra